Muy bien, chicas, seguimos avanzando con este material. Bueno, repasemos que en la clase anterior desarrollamos el modelo de las dos rutas, la ruta fonológica, la ruta léxica, las dos son importantes. Hablamos de la importancia de trabajar con textos y esto también se relaciona con el tema de la generación de ambientes alfabetizadores. Este tema ustedes lo trabajaron en el último práctico en el que habla de cómo es importante generar un ambiente alfabetizador en la salita, ¿no es cierto? Es decir, que haya textos escritos en los distintos tipos de letra, que haya elementos para leer, para escribir, que haya docentes que sean modelos de lectores y escritores, ¿no es cierto? Que haya libros al alcance de los chicos. Entonces se va generando un ambiente alfabetizador y por supuesto la presencia de textos ya sabemos que es importante por esto que descubrieron las ciencias cognitivas relacionado con la ruta léxica. ¿De acuerdo? Bueno, también ustedes van a tener que repasar los distintos métodos alfabetizadores. Vamos a centrarnos en los sintéticos y en los analíticos, ¿no? Es importante que puedan entender la diferencia. Y ese texto muy breve que van a leer también les va a hablar de los modelos eclécticos, ¿no? Es decir, modelos que mezclan de todo un poco, que en general esto es lo que suele pasar, ¿no es cierto? Entonces las maestras mezclan un poco de uno, un poco del otro y bueno, y así van adaptando su propuesta. Sin embargo, es importante tener en claro un modelo alfabetizador, ¿sí? Que en realidad en las escuelas deberían tener un modelo alfabetizador igual desde el nivel inicial hasta todo lo que sigue después, ¿no es cierto? Por lo menos hasta todo el primer ciclo, que es el periodo de la alfabetización inicial, como ustedes ya saben. No suele suceder esto, en algunas escuelas sí, ¿no es cierto? Y entonces optan por un método y lo van siguiendo, que eso es lo interesante como para que los chicos siempre tengan un mismo camino, ¿no? Para aprender a leer y escribir ya desde el nivel inicial. Bueno, como bien saben, ustedes en el nivel inicial lo que van a hacer es acercarlos a los chicos a la lectura y la escritura, van a trabajar con los predictores de éxito que ya conocemos, con la lectura diaria, la conversación en torno al texto, ¿no? Eso es lo fundamental. Y por supuesto van a trabajar a partir de rimas, a partir de sonidos, para que los chicos vayan adquiriendo la conciencia fonológica. Y algo fundamental es que ustedes van a trabajar en los tres tipos de conocimiento, ¿no? Es decir, no solo el sistema de escritura, sino también que los chicos entiendan para qué sirve leer, para qué sirve escribir, cuál es la diferencia entre leer y escribir, cuáles son las funciones sociales de la escritura y por supuesto en el estilo del lenguaje escrito, ¿no? Es decir, que tengan muy en claro que la escritura no es una mera transcripción de la oralidad, ¿no? Sino que la escritura tiene una autonomía semiótica y entonces tiene sus propias reglas que son diferentes a la lengua oral, ¿no? Entonces es una segunda lengua. Y por supuesto pueden realizar actividades relacionadas con conocer el sistema de escritura, sobre todo van a trabajar seguramente con las vocales, con reconocer el sonido de las letras. Sí está bueno que haya un abecedario en el aula, ¿no? En esta generación del ambiente alfabetizador, y puede ser un abecedario en el que en cada letra haya una imagen relacionada que sea, digamos que por ejemplo en la A haya alguna letra que es un anillo, por ejemplo, ¿no? Y en la letra B, un bebé, esa imagen, ¿no es cierto? Y entonces los chicos van a ir ahí aprendiendo cuál es esa letra, cómo suena, etcétera, ¿sí? Bueno, pero ustedes van a hacer acercamientos, ¿no? También es muy interesante que ustedes sepan siempre que van a trabajar permanentemente con el nombre propio, ¿no? De hecho, los niños van a aprender a escribir sus nombres y eso va a ser algo fundamental, ¿no? Siempre que ustedes analicen palabras o trabajen con el sistema, siempre tienen que compararlo con los nombres de los chicos, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo en este sentido. Sin embargo, y aunque ustedes no les van a enseñar a leer y escribir convencionalmente, sí es importante que conozcan un modelo alfabetizador, que un poco es el que sustenta esta cátedra, que es el modelo que han desarrollado Sara Melgar y Emil Cebote, ¿no? Ellas organizaron todos unos postítulos en alfabetización inicial y viajaron por todo el país diciendo que es muy importante que en una escuela haya un modelo alfabetizador y que se pueda seguir. Bueno, ellas dicen que este modelo alfabetizador se llama así,
cultural por un lado, sistémico por el otro y finalmente equilibrado. Y ellas también dicen que es un modelo basado sobre evidencia científica. ¿Por qué es un modelo cultural? Porque va a considerar toda la cultura que acarrea la lengua escrita. Ya lo van a ver ahora enseguida esto. Es sistémico porque por supuesto que trata la lengua escrita como un sistema y también esta idea de ir aprendiendo progresivamente. Es equilibrado, ¿por qué? Porque no va a enseñar solamente el sistema de escritura, ¿no? Sino que lo va a equilibrar con esos tres tipos de conocimiento que nosotros conocemos y por eso que ustedes también leían en el texto pasado, ¿no? Es decir, se va a enseñar a leer y se va a enseñar también a escribir, se van a ir equilibrando las dos cosas que van juntas además. Se va a enseñar con textos literarios y con textos que no son literarios también, se va equilibrando desde allí. Se va a enseñar con textos más complejos y por ahí otros más simples. Entonces se va equilibrando todo esto, ¿sí? Pero no nos basamos solo en el sistema, sino también en los otros tipos de conocimientos que son importantísimos y está basado sobre evidencia científica porque toma lo que dicen, por ejemplo, las neurociencias, lo que dice la lingüística y se apoya sobre eso. ¿De acuerdo? Así se llama entonces el modelo que sustenta nuestra cátedra, el modelo alfabetizador cultural, sistémico y equilibrado, que nos va a proponer un método en tres bloques. Ustedes ya conocen los métodos que existen, ya saben también que desde la década de los 60 hay como una ausencia de métodos y entonces vienen estas ideas de que si sumergimos a los chicos en un ambiente alfabetizador, como que ellos van a aprender por sí solos, ya sabemos nosotros que decimos que no, que es necesario un maestro, ¿no? Que alfabetice, alguien que adquiera ese rol alfabetizador, el contacto con los pares, todo esto que dice Vygotsky y que ustedes leyeron en el texto anterior. Bueno, este método en tres bloques, entonces que propone este modelo alfabetizador, dice que cuando enseñamos a leer y escribir podemos hacerlo en tres bloques. El primer bloque se llama cultural o global. El segundo se llama analítico y el tercero se llama sintético. Fíjense que tienen nombres parecidos a los métodos que existieron a lo largo de la historia. Este método en tres bloques va a partir de textos. Es un poco parecido al método global en ese sentido, ¿sí? Entonces, va a partir a través de textos y va a proponer que en un primer momento lo que tiene que trabajar el docente es con el sentido de ese texto, ¿no? Entonces, trabajar con los chicos quién es el autor de ese texto o si viene de la oralidad, de qué época es, qué nos dice el argumento, qué nos cuenta, qué personajes aparecen, todo lo que tiene que ver con la comprensión y con el bagaje cultural que aporte ese texto, es decir, la conversación en torno al texto, que es tan importante que ustedes la van a realizar permanentemente en el nivel inicial. Muy bien, entonces ellos dicen en primer grado, después de, se puede empezar directamente así, alfabetizando, tomando textos, por ejemplo, ellas ponen el ejemplo de la reina Batata y proponen hasta que en este bloque cultural los chicos se aprendan de memoria el texto, ¿no? Y entonces dice, se pueden trabajar con algunos textos durante todo el año, siempre con este modelo, y además lo que va a pasar es que los chicos van a ir adquiriendo una cultura literaria a partir de estos textos seleccionados, ¿no es cierto? Bueno, después de haber trabajado con ese sentido del texto, quién es el autor, de dónde viene, etcétera, etcétera, pasamos al momento analítico. En el bloque analítico lo que hacemos es analizar el texto, ¿no? Es decir, reconocer las palabras, ¿no? Después reconocer cómo están conformadas esas palabras, es decir, ir reconociendo las sílabas, hasta llegar a la unidad mínima que son los grafemas y los fonemas. Se va analizando, como lo que propone en los métodos analíticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá podemos considerar si hay palabras que se repiten, si en un nivel inicial podríamos en algún momento tomar un texto muy corto y entonces decir de dónde viene y después, por ejemplo, ver qué palabras se repiten, qué palabras empiezan con A, por ejemplo. Sí, ese sería el analítico. Y el tercer bloque es el bloque sintético, que ya es lo que tiene que ver con la escritura, ¿no? Entonces, todo eso que analizamos, ahora lo vamos a sintetizar. Entonces, por ejemplo, si los chicos leyeron la palabra ratón en ese texto, entonces ahora les proponemos que escriban ratón
y que entonces piensen en otras palabras que empiecen con la R y las escriban, ¿no? Entonces, en eso consiste el bloque sintético. Por ejemplo, supongamos en el nivel inicial, en alguna oportunidad en la cual ustedes quieran trabajar con el sistema, por ejemplo, pueden tomar un poema que puede ser hasta mucho más corto que este, de 4 versos solamente. Y entonces, por ejemplo, este habla del gato sin botas que de puro goloso amaneció enfermo de un mal doloroso. La gata afligida no duda el motivo de alguna comida o de un salto furtivo. El gato asustado confiesa su culpa. Devoró confiado 5 ratas juntas. Claro, le duele la panza porque se comió a todas las ratas. Entonces, ¿qué harían ustedes en el primer bloque? Les contarían a los chicos, por supuesto, que esto es un poema, que tiene 3 estrofas, cada una con 4 versos. Les contarían que es de autor anónimo y de qué habla. Y bueno, y ahí aparece el personaje del gato y qué le pasa al gato y qué se comió. ¿Sí? Todo lo relacionado con lo que nos dice este texto. Ese es el bloque cultural. El bloque analítico consiste en ir reconociendo las palabras. En este caso vamos a reconocer algunas. A ver, acá por ejemplo dice gato. Se repite la palabra gato en otro lado y entonces los chicos pueden buscar. ¿Hay otra palabra que empiece con esta misma letra G? Bien, está gata, está gato de nuevo. ¿Y qué nombre del curso comienza con la misma letra? Y por ejemplo está Gonzalo, está Guadalupe. Muy bien. Entonces van trabajando con el sistema y van analizando esas palabras que aparecen en este texto. Pueden trabajar en el nivel inicial con la letra inicial, ¿no? Por ejemplo, que ya sabemos que es la más fácil de reconocer. Y después pueden, por ejemplo, elegir alguna otra palabra. A ver, por ejemplo, la palabra rata, que es una palabra fácil, ¿no es cierto? Entonces, rata empieza con la R y después podemos seguir con el bloque sintético. A ver, chicos, ¿qué otras palabras conocen ustedes que empiecen con la misma de rata? ¿Qué chico de este curso tiene un nombre que empiece con esta misma letra R? Y entonces va a aparecer Rodrigo, Rafael, ¿sí? Entonces, si bien no van a escribir convencionalmente, pero sí piensan en este bloque sintético, por ejemplo, palabras que empiecen con esa misma letra, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos dice este modelo, ¿no es cierto? Un primer bloque cultural, un segundo bloque analítico y un tercer bloque sintético. Y eso es lo que proponen ellas con este método y con este modelo, trabajar en la alfabetización inicial, sobre todo a partir ya de primer grado, ¿no es cierto? Que es cuando van a tener que leer y escribir convencionalmente. Como decimos, ustedes en el nivel inicial van a ir haciendo acercamientos, van a trabajar muchísimo con el nombre propio, para todo, que el nombre propio es algo que llevamos toda la vida. Entonces ustedes ya en la sala de 4 los chicos saben escribir su nombre propio. Lo aprenden en mayúscula de imprenta, hay muchas formas de aprenderlo, por ejemplo, hacer el dibujo de las letras en harina o en polenta, ¿no es cierto? O modelarlo con plastilinas, hasta después irlo escribiendo y entonces la maestra les puede dar un papel que ellos lo copian y entonces en otra oportunidad le desordena las letras y ellos la tienen que ordenar, ¿sí? Lo que se aconseja también es que, por ejemplo, los chicos puedan reconocer también sus propios nombres, que estén siempre todos los nombres pegados, y esos nombres que no tengan identificación, ¿no? Porque muchas veces se les pide, por ejemplo, que en la bolsita los chicos pongan alguna imagen que a ellos les guste para poder identificar sus cosas o su nombre. Eso no está bueno porque entonces van a identificar la imagen y no las palabras, ¿no? Pero bueno, esto es como para que ustedes tengan una idea de lo que nos dice este modelo alfabetizador, que es el que sigue la cátedra, ¿no es cierto? Entonces siempre un bloque cultural, que ustedes siempre lo van a trabajar, un bloque analítico, en el nivel inicial pueden reconocer algunas palabras, sobre todo palabras que empiecen con vocales, ¿no? O decir qué palabra empieza con A, y acá está amaneció, ¿sí? Y un bloque sintético que va a tener que ver con la escritura o con ir pensando en escribir o, por ejemplo, qué otras palabras empiezan con la R, qué otras palabras empiezan con la A, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos trabajando con este material. Muchas gracias a todas y adelante.